Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto de continuar con estos estudios. Para los que no han estado antes en los estudios, les voy a dar recuento de qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, me voy a permitir compartir esta presentación. Es un estudio bíblico, son series. Esta es la sexta serie que se llama Una iglesia, una verdadera iglesia. El tema 4 que estamos viendo ahora es de la iglesia de Éfeso. Esta es la segunda parte. Este es el sexto estudio de esta serie. Antes de iniciar, a iniciar con una oración. Normalmente eso es lo que hacemos. Te pido que, pues, si no crees en esto o no estás enterado, pues los cristianos hacemos oraciones. Y bueno, pues, si quieres acompañarnos, cierra tus ojos y no es necesario que digas nada, solo escucha. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra a las personas que puedan escuchar este estudio, Señor. Por favor, bendícelos, enséñales, ayúdales a abrir su mente y su corazón a tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, que me guíe tu Santo Espíritu para que seas tú el que hable y no yo, Señor. Despoja de mis pensamientos propios y ayúdame a tener tus pensamientos y tu corazón. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, entonces vamos a decir en forma muy general eh, cuál es el propósito y cuáles son estas series. Como les decía yo, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, compartir la palabra de Dios. Ese es el punto principal por el cual hacemos estos estudios, es para compartir la palabra de Dios. Y aunque está dirigido a mujeres, no es limitativo. ¿Ok? Este es el método que utilizamos para poder estudiar la palabra de Dios es la revisión de varias versiones. Esto nos permite tener un panorama más amplio del significado de las palabras. La palabra es si no lo entendemos, entonces puede confundirnos. Nos hace proselitismo, y el enfoque principal, insisto, es conocer qué dice la Biblia al respecto de los temas presentados. Las series que ya vimos es serie uno, estudios virtuales para mujeres. La serie 2 es Nueva Vida en Cristo. La 3 es Sin esfuerzo no hay premio. La 4 es No desistas en seguir a Dios. Y la quinta es La unidad en el Espíritu. Bueno, entonces continuando con nuestro estudio de las iglesias, si no has visto la primera parte o desde la introducción, pues yo te recomiendo que lo veas para que puedas entender el hilo. Entonces, estábamos en los viajes de Pablo de evangelización. En el momento que se expande el evangelio, entonces se inicia la iglesia de Éfeso. Ahorita vamos a ver un mapa para ubicarlo nuevamente. Aquí intervienen varios personajes bíblicos que, aunque no se dice mucho, lo poco que se dice, pues son personas dedicadas, entregadas a Dios con el propósito y el ánimo de hacer la voluntad de extender la palabra de Dios. Y es Apolos, Pablo obviamente, Priscila y Aquila. Dentro del contexto histórico de la iglesia, esta iglesia se desarrolla o crece o nace en una ciudad cosmopolita en su momento, donde había muchísima idolatría, costumbres sexuales promiscuas, y pues con esta revolución ideológica, filosófica, dirían los que no creen en Dios, pues, pero la filosofía de Cristo, pues la propuesta de Cristo, de que Jesucristo vino al mundo para salvarnos y tener vida eterna, pues evidentemente hubo un alboroto, porque había que muchos cambios o se proponía este cambio de mentalidad, de pensamiento, de sentimiento, y alejada estaba esta creencia, las filosofías de vida o lo que estaban acostumbrados a hacer, a pesar de que había judíos dentro de Éfeso, ¿ok? Y obviamente hubo mucha resistencia de parte de los no creyentes y enfrentamientos teológicos incluso de los mismos judíos, porque para que ellos pudieran aceptar que la iglesia también estaba abierta la puerta para los gentiles, y bueno, en el alboroto y en todo esto que hubo, este tumulto, esta resistencia, pues Pablo enfatiza en la autoridad y poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo, y eso provoca pues mucho más enojo, mucho más inquietud. Y entonces hubo un gran choque cultural. Los cristianos profesan y defienden una identidad completamente distinta a las costumbres y cultura del lugar. ¿A qué te suena esto? Seguramente si vives en ciudades como la mía, pues entenderás que es bien diferente ser cristiano, que no te adaptas a las costumbres del mundo y querer
ser de otra manera, pues evidentemente. Fíjate, aquí está Grecia, ¿no? Y Grecia era muy famosa por politeístas, ¿no? Italia, Roma, obviamente, este era un paso obligado para irse a Siria, a Jerusalén. Y estas tierras, pues, vemos, vamos, Atenas, que eran idólatras, otras costumbres, otras tradiciones, había mucha afluencia y mucho impacto social, político y económico. Entonces, sobre esto, este, eh, tenemos que existen cuatro etapas de la iglesia, ¿no? Vamos a dividirlas en estas cuatro, vamos a retomar, al rato te doy la referencia, vamos a retomar estas cuatro etapas y vamos a entenderlas. La primera dice que es el nacimiento de la iglesia en el año 55 después de Cristo. Surge la iglesia, dice, todo es pasión, como cuando tú y yo encontramos a alguien que amamos o que nos gusta, así, si viéndolo desde el punto de vista terrenal. Lo primero, cuando te enamoras, pues es pasión, ¿verdad? Pero en este caso, cuando te enamoras de Dios, pues es pasión por las cosas de Dios y había una entrega incondicional. Lo mismo es cuando estamos recién convertidos, estamos en todo, nos gusta, nos deleitamos, empezamos a saborear esa nueva vida que no conocíamos y que empezamos a despertar. Ahorita vamos a ver hechos, qué fue lo que sucedió exactamente. Y pues como toda iglesia y como todo ser humano, cuando tiene un encuentro hacia lo espiritual, en este caso hacia Jesucristo, hacia entender que Él vino y que Él quiso, Él dio su vida para que tú y yo tuviéramos esa vida eterna, esa vida de paz, de amor, de confiabilidad. Entonces, bueno, vamos a leer ahorita los versículos y vamos a ver también la segunda etapa. Bueno, vamos al versículo de una vez. Aquí hice yo una pregunta importante porque esto lo tenemos que reflexionar. Este, eh, Vamos a leer la palabra y después vamos a entender la pregunta. Entonces, en la de HH, Dios habla hoy, dice, todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. O sea, cuando tú y yo conocemos, llegamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que las cosas que estábamos haciendo sin Dios, pues no estaban muy bien. Y dice en el 19, y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y aquellos libros resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Cuando tú y yo hacemos este tipo de cosas, es porque estamos convencidos, porque nuestro corazón se alegra, porque logramos entender. Vamos a ver la palabra de Dios para todos, que es lo que dice. Dice, esto se supo entre todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo. Miedo me refiero a temor, a reverencia, a reconocimiento. No miedo de que se espantaron y que tuvieran miedo al castigo, sino miedo en temor reverente. Y empezaron a honrar, bueno, ahí lo tienes, y a honrar el nombre del Señor Jesús. Muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. Cuando tú y yo confesamos lo que hicimos, es porque estamos arrepentidos, estamos reconociendo que estuvimos mal. Algunos de los nuevos creyentes dice que habían practicado la brujería, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía. Cuando tú y yo damos este tipo de testimonios donde demostramos o le mostramos a los demás que es lo que hacemos nosotros para poder pues acercarnos a Dios y entender que lo que estamos haciendo no es precisamente su voluntad, entonces es cuando tú y yo hacemos cosas extremas como esta. Entonces, es importante que lo entendamos así. Bueno, en la segunda etapa, bueno, esto fue en la primera etapa, en los 55 después de Cristo, fue creciendo la iglesia, se fue, bueno, fueron congregándose, fueron entendiendo, fueron estudiando la palabra de Dios y entonces llegan a la segunda etapa del crecimiento espiritual en el año 63. Esta etapa es donde estamos decididos a crecer espiritualmente y tomamos notas en la Biblia, hacemos descubrimientos, nos llama la atención, aprendemos los textos de memoria, voluntariamente decidimos servir a la iglesia, ¿ok? Siempre procuramos el adelanto, la iglesia de nuestra congregación y siempre y cuando tú y yo, si te acuerdas, creo que a todos nos pasó, que sí, al principio, uy, nos encantaba estar en la iglesia, íbamos, queríamos participar, hacíamos cosas, la oración, subrayábamos la Biblia, y vamos a ver qué pasaba en esa iglesia en Efesios 1.
1 y 2, 19, 22. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios en estos versículos y tenemos en Efesios, dice la DHH. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos en Cristo. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de las partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo servimos voluntariamente? Cuando nos damos cuenta de que ahora que ya entendemos, nos arrepentimos, nos bautizamos, declaramos en fe que Jesucristo es nuestro Salvador y que vino para que nosotros vivamos una vida espiritual, entonces hacemos digamos, acciones que corresponden a este sentido de servir voluntariamente. Entonces la PDT dice, estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Éfeso, un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Por lo tanto, dice, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes, perdón, los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas. Sí, hago énfasis aquí que ustedes son esa casa construida sobre la base sólida, formada por los apóstoles y por los profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Aquí ya no habla de un templo físico, sino de un templo espiritual. Todo el edificio, dice, se mantiene unido debido a él, quien hace que crezca, mira, quien hace que crezca, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Jesucristo hace en tu vida, cuando lo dejas entrar, cuando lo conoces, cuando lo sigues, ese templo del que está hablando Pablo. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través de su Espíritu. Entonces es perfectamente claro. Y los efesios lo entendieron perfectamente y entonces es cuando tú y yo, cuando entendemos esto, pues servimos a Dios voluntariamente. En aquel entonces está hablando de los judíos, hoy en día estamos hablando de la iglesia que le pertenece a Dios, ¿ok? Entonces, la tercera etapa dice la etapa del orgullo y bueno, pasa también en nuestras iglesias que de repente ya sentimos que sabemos, ¿no? Y pues mucha gente leída y con muchos años en la iglesia, pues ya son pseudoteólogos, ¿no? Y bueno, desafortunadamente cuando existe este tipo de situaciones en la iglesia llena de orgullo y de superioridad espiritual, creerse más que los demás porque han leído más, porque tienen más años, porque tienen más congregación, número de personas adentro, entonces viene el problema, ¿no? Porque brotan las herejías y las malas interpretaciones de la Biblia. La ausencia de un pastor en la iglesia, por ejemplo, permitió que esto sucediera. Los 5 o 6 años de arduo trabajo, periodo de trabajo de amor filial, entrega de Dios y deseo de conocer la palabra de Dios, se ve irrumpido por unos cuantos hermanos de la iglesia. Y esto pasa en todas las iglesias, así de que mis hermanos, bienvenidos al mundo real. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1:3-7. Recuerden que esta carta es escrita para Timoteo, pero aquí vamos a ver de qué habla de Macedonia. Fue un reino muy grande, sin embargo, la forma, la manera en que a ellos les habla es de la siguiente manera. Vamos a leer, dice DHH, como ya te rogué al irme de la región de Macedonia, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Esas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. El propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado
de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Entonces, aquí aguas porque podemos ser víctimas del orgullo. Te digo, te presento otra vez el mapa. Macedonia fue también una nación fuerte y se extendió en todo este territorio que está así en como vamos, en color más naranjita, ¿no? Entonces vemos cómo, pues sí, claro, por supuesto, al crecer, al sentirse, pues grandes, eso fue lo que sucedió. Y la cuarta, entonces, eso era lo que les advertía Pablo a través de Timoteo. Vamos a ver, perdón, la PDT que dice, cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen, ni siquiera entienden lo que enseña con tanta seguridad. Entonces, tener mucho cuidado si queremos tener la razón ante los hombres o la relación. Te recuerdo que había judíos y había no judíos. Y al hablar de los hechos históricos y de que nosotros y que somos, pues, raza pura, cosas de ese tipo, o cosas que no tienen nada que ver con el mensaje verdadero del amor, del compartir, como dice, la obra de Dios viene a salvarnos y viene a quedarse con nosotros en nuestro corazón y es por medio de la fe que Dios realiza estas obras en nosotros cuando estamos entregados a Él. Entonces, pues sí, hay que preguntarnos si queremos tener razón ante los hombres o la relación con Dios y eso se percibe en nuestros corazones. Muy bien. Entonces, tenemos, ay, perdón, me salté. Eh, Tenemos la etapa del legalismo, que es la cuarta etapa. Y en esa cuarta etapa, que es en el año 96 después de Cristo, resulta, bueno, que siguió creciendo con altibajos, ¿verdad? Pero aquí fue donde ya la iglesia decayó en el sentido de que se estancó. Dice, han pasado 31 años viviendo en error, en legalismo, en conformismo. La etapa de, así está bien, se perdió el primer amor, no fue un acto accidental, sino intencionado. Y además esto es mis queridos oyentes, esto va haciéndose poco a poco, hermanos, hermanas, no nos damos cuenta, cuando vemos ya estamos siguiendo costumbres y tradiciones religiosas en lugar de seguir la palabra de Dios, y esto fue lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. Por cierto, aquí está la fuente de donde lo saqué, por si quieres más adelante ver. Es muy buena referencia, yo te la recomiendo. Y bueno, vamos a leer Apocalipsis para entender qué dice la palabra de Dios al respecto. Entonces, vamos, veamos. Apocalipsis 2 del 1 al 7 dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Y qué pasa? Dice la pregunta, cuando nuestras iglesias perdemos el objetivo principal y seguimos usos y costumbres. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Éfeso? Que pues de repente se sentaron en sus laureles y dijeron, ya con ir a la iglesia, leer un poquito, ya, yo ya estoy, ¿no? Entonces, pero fíjense que es bien interesante cómo le escribe Pablo perdón, es Juan,
Juan escribe acerca de las iglesias, no lo dice en términos de regaño, ni de enojo, ni de insulto, ni de nada de eso, ni de regaño, pues fíjense cuando dice, esto dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas, perdón, a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos, que sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo eso en tu contra, que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer, cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor, al igual que yo, odias a los que hacen lo que hacen los nicolaitas. Eran idólatras, ¿no? Eran personas que no seguían a Dios, o sea, ofendían a Dios. Dice, oigan bien lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que salga victorioso le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios, es decir, tu vida eterna. Entonces, fíjate muy bien si no está pasando en nuestras iglesias eso, y si lo está, pues es momento de hacer una gran reflexión, y este es un ejemplo hermoso que nos deja la iglesia de Éfeso. Bien, continuando con el estudio, vemos que en la parte hay bueno, tomado también de otra referencia, Pablo dice revela los beneficios de vivir en Cristo. Y por un lado dice sobre la riqueza de su gracia. Nosotros leemos, bueno, yo saqué de HH y PDT, que en Cristo dice gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Gracia es un regalo. Entonces, una de las cosas que Dios nos da cuando nosotros lo aceptamos, perdón, es justo la liberación del perdón de nuestros pecados y derrama sobre nosotros bendición. Dice la PDT, la sangre de Cristo, que Cristo derramó en su muerte, pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. ¿Esclavitud a qué? A los pecados, a los malos hábitos, a las malas costumbres. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Entonces, el proceso que nosotros tenemos que seguir cuando nosotros somos convertidos al cristianismo, a Dios más bien, a entender, pues hay que ver los beneficios que tenemos como cristianos, ¿no? Muchos dicen que no, que pues tenemos más tentaciones, que pues ya no podemos hacer lo que queremos. No, claro que sí, siempre y cuando estemos conscientes de que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nadie más, es voluntario, ¿ok? Otra de las riquezas, otra de los beneficios, perdón, que menciona esta referencia que te voy a dar, son las inescrutables riquezas de Cristo. Se encuentra en Efesios 3:8 y dice, yo soy menos que el más pequeño de todos, refiriéndose, Pablo, a los que pertenecen al pueblo santo, pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Mira qué hermoso, qué nobleza, ¿no? A pesar de que sabemos que era un doctor, Pablo, que tenía mucho conocimiento, que además sufrió muchísimo, fue convertido por voluntad divina, no era de los apóstoles, pero su conversión fue como Hechos, yo te recomiendo que lo leas, vaya, inconfundible fue llamado por Dios. Dice la PDT, aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio, porque Él consideraba un privilegio anunciar, dice, a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Entonces, a ti, a mí, yo no sé de dónde te sacó Dios, yo sí sé de dónde me sacó Dios, y la verdad es que tendría que voltear a ver para ver lo amoroso y lo bondadoso que es Dios, que me está permitiendo compartir contigo su palabra. Y Él nos da esta bendición, este beneficio, ¿ok? Entonces, bueno, otro de los beneficios de los que nos habla Pablo en estos son las riquezas de su gloria.
Se encuentra en Efesios 3:16. Dice, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente, fíjense qué hermoso, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Ese es un beneficio hermoso. Ya no tienes que batallar tú ni yo, sino a través de la fuerza y del poder del Espíritu de Dios que habita ya en nosotros cuando aceptamos ser sus hijos. Entonces podemos hacer las cosas. Dice la PDT, a Él le pido que su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Entonces, nuestra casa, que es nuestro templo, somos parte de el pueblo de Dios, es importante saber que esa fuerza y ese poder no es nuestro, ese poder y esa fuerza viene del Espíritu de Dios. Por supuesto, si nosotros aceptamos que Él viene en nuestros corazones y nos dé entendimiento. Otro de los beneficios, dice Pablo, amonesta a los creyentes a ser llenos de toda la plenitud de Dios. En DHH, bueno, esto se encuentra en Efesios 3:9, donde dice, y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido en secreto desde la eternidad. Entonces Dios, dice, me encargó el trabajo de sacar a luz, dice la PDT, se entiende un poquito más, su plan secreto. ¿Cuál es su plan secreto? ¿Cuál crees que sea su plan secreto? Pues que nos está dando la oportunidad de vivir plenos en Dios. Nosotros podemos vivir en plenitud. Dice, pues el creador de todo lo que existe tenía oculto su plan desde el principio. Dios nos revela esta plenitud cuando nosotros lo aceptamos, abrimos el canal y entonces Él empieza a trabajar con nosotros, pero siempre y cuando nosotros estemos con Él, o sea, trabajando con Él, porque esta comunión que Jesucristo tuvo con el Padre fue constante, constante, constante. Jesucristo mismo, nos revela en su palabra, en los evangelios, la forma, la manera en cómo tenía su comunión con el Padre y para todo era, esta comunión, esta comunicación. Otro de los beneficios es llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como Cristo era. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a plena madurez de Cristo. Dios no quiere que nos quedemos nada más en el bautismo. Dios quiere que sigamos adelante, que sigamos conociendo, creciendo, especulando la palabra de Dios, reflexionando en ella. Dice la PDT, este trabajo debe continuar, o sea, es una continua, no es que ya me bautice y ya está, ¿no? Hasta que estemos todos, fíjense, todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y algunos dirán, ¿será posible? Pues la palabra es la palabra y ahí dice, por supuesto que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios voluntariamente y conscientemente y constantemente, porque esa es la cosa, que de repente medio oramos y medio leemos y medio hacemos, ¿no? Y otro de los beneficios dice ser llenos del Espíritu. Ese está en Efesios 5:18 y dice, no se emborrachen, pues eso los lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo. Y cabe aclarar que la borrachera de la que Juan está hablando aquí no es del alcohol propiamente. Sí, cuando dice no se embriaguéis con vino, estén conscientes, no se pierdan, ¿no? Porque cuando tú y yo nos emborrachamos, pues perdemos la conciencia, ya no sabemos qué estamos haciendo. Que estemos atentos, que atendamos, que estemos listos, dice la PDT, no se emborrachen porque así echarán a perder su vida, mejor llénense del Espíritu Santo. Entonces, ahora entendemos, ser llenos del Espíritu Santo significa que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Sobrios, eso es la sobriedad, estar atento a, ¿no? Dirigidos, mirando hacia, ¿no? Eso tiene que ser muy claro. No es nada más la cuestión del vino, del alcohol, ¿no? Otro de los beneficios es sus riquezas en Cristo están basadas en su gracia. Las riquezas de Cristo, de que Cristo nos enseña, están basadas en la gracia de Dios. Y eso lo encontramos en el 1, 2, 6, 7 y 2, 7. Entonces la DHH dice, bueno, de hecho el 1 y 2 lo puse abajo porque se repite vamos a leer solo esta parte del 6, 7 y 6, 6, 7 y 2, 7.
y donde dice, esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. Está hablando de que derramó su gracia sobre nosotros, ¿ok? Con lo cual bendijo mediante su Hijo amado en Cristo, gracias a la sangre que derramó, eso es importante. Tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, si Dios nos quitara la gracia, ya estuviéramos quién sabe dónde, porque si no es por su gracia, nosotros o sea, si no permitimos que Dios nos ayude, deberíamos de entender lo que la bondad no es nuestra, la bondad nace y sale de Él, de su palabra, de su amor, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Luego dice la PDT, Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. ¿Ok? Él perdona nuestras faltas invariablemente, pero no hay que abusar de esto. Y habla también de otra riqueza que es su paz. Dice, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. La paz está ahí y la gracia está ahí. Nosotros tendríamos que tomarla. Dice la PDT, estimado pueblo, ese me gusta, estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Éfeso. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén con ustedes. Y estar quiere decir que tenemos acceso a esa paz, a la paz que cuando tú estés, vamos, inquieto, inquieta, pues pídele al Señor esa paz. Por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido, un ser amado es horrible, ya lo he vivido, creo que algunos de ustedes también, pues lo único que nos puede dar paz es Él, ¿no? ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues pidiéndoselo, orando a Dios, diciéndole, Señor, ayúdame a tener paz en mi corazón, a tener esta sensación de llenura del Espíritu. Su voluntad, ese es otro beneficio, dice en Efesios 1:5 dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Él quiso, ¿vale? Dice la PDT, Dios decidió adoptarnos como hijos. Eso fue un designio, eso fue una voluntad de Dios, fue su voluntad. Como hijos suyos, a través de Jesucristo. Esto era lo que él tenía planeado y le dio gusto hacer. Entonces, Dios quiso eso desde el principio, ¿ok? Me encanta esa imagen, es bien hermosa. Y su beneplácito y propósito, dice en Efesios 1:9, dice Dios, bueno, perdón, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio. Entonces, Él primero lo cumple en Jesucristo y después nos abre la oportunidad para que nosotros tengamos acceso a. Dice, nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo, es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir, es lo que tenemos nosotros como puerta. Dice que nadie viene al Padre sino por mí, pero se refiere justo a eso. Otro de los beneficios, perdón, ay, es su gloria. Su gloria, dice, está en Efesios 1:12 y 14. Dice el ADHH, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos lo alabemos su gloria y su glorioso poder. Su glorioso poder. Este espíritu es el anticipo de que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. O sea, esto quiere decir que Él ya nos tenía, vamos a leer la PDT para que entendamos el término completo. Dice, nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. El Espíritu es un adelanto cuando llega el Espíritu. O sea, estaba hablando, ¿sí? El pueblo judío. Pero cuando llega el Espíritu y nosotros nos tomamos este Espíritu, ¿verdad? Ese Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Entonces nosotros
tenemos esta esperanza de gloriosa que es a través del Espíritu. Su llamado y herencia, fíjense, esa es otra de las bondades o de los beneficios. Dice en el 1:18, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a su pueblo santo. Y en la PDT dice, que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces, podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones. Solo entonces, fíjate, cuando Dios nos abre la mente es cuando tú y yo empezamos a verlo a Él en todas las cosas que hacemos en la vida cotidiana y entonces podemos participar de sus abundantes riquezas que Él ha prometido a su pueblo santo. Entonces podemos vivir en esta plenitud, podemos vivir en esta espiritualidad. Otro de los puntos, otros beneficios de su poder y su fortaleza, y eso lo encontramos en Efesios 1:19 y 6:10. Dice la PADA, perdón, es PDT, no es PDH. No es cierto. Y la primera es DHH, Dios habla hoy. Entonces dice, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, su poder irresistible. O sea, nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Dice la PDT, verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Tú no vas a poder, muchas cosas no vas a poder, pero en la fortaleza y el poder de Dios sí, vas a poder y confía en eso. No confíes en tus propias fuerzas. Otro de los beneficios es su amor, dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Y de verdad, yo no sé tú, pero yo a veces digo, ay, Señor, nos amas tanto que no nos has destruido. Y obviamente, como siempre, vemos el mal allá afuera, ¿verdad? No el que nosotros hacemos, pero dice la PDT, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Si Dios no nos amara así, ya no estuviéramos en la tierra. Otro de los beneficios es su hechura, dice, me encanta y lo puse en 3 versiones porque ve qué hermosura. La DHH dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Fíjate, la otra versión dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Y ahora ve esto que a mí me puede fascinar la NTV. En Efesios 2:10, te sugiero que lo leas. Dice, pues somos la obra maestra de Dios, qué hermosura. Él nos creó de nuevo en Cristo, somos nuevas criaturas, a fin de que hagamos, es la finalidad, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él ya preparó el camino. Él ya tiene trazado nuestro destino. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en amor, en nuestro corazón y seguirlo. Es su hechura, es perfecto. Y otra de las bondades es su Espíritu Santo, dice en la DHH, pido al Padre, perdón, que su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. La PDT dice, a él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. La fortaleza la vamos a adquirir o la vamos a tener o la vamos a poder experimentar a través del Espíritu. Otros de los beneficios tenemos su ofrenda y sacrificio, dice en Efesios 5:2. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor agradable a Dios. Wow, que esto es bien importante porque a veces hay personas que no queremos o que la verdad nos cuesta muchísimo trabajo y una ofrenda y sacrificio agradable a Dios es tratarlos con amor. Dice la PDT, sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Cuando tú y yo hacemos ofrenda y sacrificio de amor ante las personas, no necesariamente las que nos caen bien, sino las que a veces no soportamos, eso es un sacrificio de amor, eso es un sacrificio espiritual para tratarlos con amor.
Entonces es muy importante. Y por último, el beneficio que creo que es lo que más sabemos es de su armadura. Y dice la de HS, bueno, las 6, 11 y 13 de Efesios, dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Aquí están, yo les puse una figurita. ¿Cuál es esa armadura? Es el yelmo de la salvación, la coraza de la rectitud, los lomos ceñidos con la verdad, el escudo de la fe, la espada del espíritu y los pies calzados con la preparación del evangelio. Entonces, salvación, rectitud, verdad, fe, espíritu y evangelio. Esas son la armadura. Dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque. Eso me encanta porque de que va a haber ataque, va a haber ataque, y si no lo has sufrido, entonces quién sabe qué estás haciendo, porque normalmente cuando sigues a Dios, eres atacado, ¿sabes? Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir, ¿sale? Entonces, si tú y yo hacemos esto, seguramente estamos en el buen camino. Esta la fuente de bibliatodo.com, de ahí saqué estas referencias de los beneficios que mencionan de Efesios. Bueno, con esto vamos a concluir. Vamos a concluir diciendo, primero, que la iglesia de Éfeso vive 4 etapas. La primera es de la pasión y el enamoramiento de las cosas de Dios. Está en Hechos 19, 17 al 20, y que habla de darnos cuenta de quiénes somos y qué hicimos, el despertar, el reconocimiento, el arrepentimiento total, ¿no? Y cuando hacemos eso, pues hacemos cualquier cosa que entendamos, porque se nos abre, ¿no? El panorama y dices, wow, ya entendí en qué estoy mal, perdóname Dios. Reconozco y me arrepiento, ¿ok? Y confieso, ¿no? Porque también cuando quemaron los libros confesaron que estaban mal. La segunda etapa vimos, la segunda etapa espiritual de Éfeso. Pablo habla de los no judíos que ya no son extraños ni ante Dios ni extranjeros, sino hijos que pertenecen a la familia de Dios y que es un pueblo santo y que se tiene a Cristo como piedra angular. Dice, nosotros formamos parte del templo vivo donde habita el Espíritu de Dios. Cuando servimos voluntariamente, cuando entendemos que somos de un pueblo vivo, no muerto, por ahí tenía yo una frase bien bonita, ¿no? Que muchas veces yo extraño a los muertos porque los vivos ya murieron, es decir, que no están viviendo en el espíritu. Por eso extrañamos a los muertos, ¿vale? Entonces, perdón, eso fue una mala referencia, pero a veces así es. Las personas que estamos vivas, supuestamente, no nos ocupamos unos de otros, no demostramos el amor, entonces por eso a veces extrañamos a nuestros muertos, porque con ellos por lo menos tenemos un buen recuerdo. No seamos muertos en vida. Por favor, tercera etapa del orgullo espiritual. La vanidad del egoísmo nos ciega y no vemos quién está sentado en el trono de Dios y a su diestra, es decir, a su Hijo. Perdemos el piso, ¿no? Entonces nos creemos que sabemos todo y pues ahí por ahí no es la cosa. Primera Timoteo 1 del 3 al 7 ordena a Timoteo que ponga orden a las personas que enseñan falsas doctrinas o que pierden el rumbo en discusiones inútiles, cuando la verdadera enseñanza es que nos amemos unos a otros con amor verdadero. Queremos tener la razón ante los hombres o la relación con Dios. ¿A quién servimos? ¿O a Dios o a los hombres? La cuarta etapa, donde vemos que el fariseísmo y legalismo, cuando nos perdemos como iglesia en usos y costumbres religiosos y los estancamos muriéndonos espiritualmente. Esto está en Apocalipsis 2 del 1 al 7, donde habla de la iglesia de Éfeso. Primero reconoce el esfuerzo, la trayectoria de persecución, su resistencia en medio del sufrimiento, les recuerda de dónde viene, los incita a regresar al primer amor. Nunca los juzga, ni los regaña, ni los castiga. En amor los anima para que vuelvan a Dios y tengan la esperanza de la vida eterna. ¿Y qué pasa en nuestras iglesias cuando perdemos ese objetivo principal y seguimos usos y costumbres? Pues bueno, cada uno de nosotros tendrá la respuesta. Y en el otro estudio que hicimos, o bueno, en la segunda referencia, vemos entonces las riquezas de su gracia, es decir, que derramó su sangre para librarnos del pecado, las inescrutables riquezas que dice la palabra de Dios, que a pesar de nuestra miseria humana, Él nos usa para su gloria, las riquezas de su gloria, en donde dice que el Padre nos da la fuerza y el poder a través de su Espíritu,
Y Pablo amonesta a los creyentes a ser llenos de la plenitud de Dios, es vivir, es decir, vivir en su luz, en su plan secreto, perdón, ahí dice pan es plan, plan secreto. Llegar a la unidad de la fe, del conocimiento, es otro beneficio del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es trabajar continuamente hasta llegar a ser como el varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Cristo es el varón perfecto. Otro de los beneficios es ser llenos del Espíritu, mantenernos alertas para no echar a perder nuestras vidas. Es mejor estar llenos del Espíritu que estar embriagados, como dice la palabra de Dios, perdidos. Sus riquezas en Cristo están basadas en su gracia. Dios nos eligió para que alabemos su nombre, nos perdonó y nos libertó del pecado por su bondad. Él amó a su creación, que somos nosotros. Su paz, Dios nos da su gracia y paz para vivir en ella. Para eso nos las da, hay que usarla, hay que pues hacer uso de esa paz. Su voluntad, el Padre decidió, fue el Padre el que decidió adoptarnos como hijos a través de Cristo. Lo tenía planeado y le dio gusto hacerlo, me encanta. Su beneplácito y propósito, Dios nos ha hecho conocer a Dios nos ha hecho conocer a través de su Hijo Jesucristo, ese beneplácito, ¿no? Su propósito, su salvación. Su gloria, el Espíritu es un adelanto de la garantía que recibiremos lo que Dios prometió y haya hecho de nosotros como pueblo suyo. Su llamado y herencia. Pablo ora para que Dios abra nuestra mente, para que sepamos lo que Él tiene preparado y entonces poder participar de las bendiciones prometidas a su pueblo. Santo, ya somos nosotros tenemos herencia, somos hijos llamados, que no se nos olvide eso. Otra de las cosas que vimos también, es su poder y fortaleza. Cuando creemos en Él, vemos su poder sin límites. Busquemos la fuerza en el Señor. Su amor, la compasión y el amor de Dios es muy grande. Su hechura, Dios nos ha hecho, somos obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las buenas obras que de antemano preparó para nosotros. Es su Espíritu Santo, la oración de Pablo para que tengamos poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, su ofrenda y sacrificio, que nos tratemos todos con amor, de la misma manera que Cristo se entregó como ofrenda y sacrificio. Su armadura, usemos la armadura de Dios. Que Dios nos dio para mantenernos firmes, la salvación, la rectitud, la verdad, la fe, el espíritu y la preparación del evangelio, es decir, su palabra. Bueno, sé que fui rápido, pero y sé que es un tema largo, pero yo quiero agradecerte, de verdad, con todo mi corazón, que hayas estado, en este estudio. Te quiero invitar para el próximo estudio y pues espero que lo compartas, que si crees que te pueda ayudar en la iglesia, sobre todo para tener estudios, qué sé yo, o simplemente como parte de tu formación. Te agradezco tu tiempo y te doy gracias a Dios por tu vida. Permíteme hacerlo ahora, en una oración. Entonces, si me ayudas a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, de entender lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Señor, ayúdanos a nuestras iglesias, Padre, para que volvamos a ti y que busquemos nuevamente, y que volvamos a recorrer el primer amor, Señor, todas nuestras etapas, que tengamos cuidado, Señor, de no desviarnos, al contrario, Señor, de fortalecernos en tu Santo Espíritu y de usar la armadura que nos has dado, Padre. Gracias por todas las personas que escuchan. Bendice a sus familias, sus iglesias, sus hogares, Señor, sus vidas, y permítenos permanecer en tu paz y en en plenitud, en la llenura de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muchísimas gracias. De verdad, espero nuevamente estar contigo.